El 2 de noviembre de 1991, en un momento crucial para la Iglesia Ortodoxa, Bartolomé I se convirtió en el patriarca de Constantinopla, líder espiritual de millones de fieles ortodoxos alrededor del mundo. Su elección marcó un hito en la historia de esta antigua institución y el comienzo de una nueva era en la Iglesia Ortodoxa. El patriarca de Constantinopla ostenta el título de patriarca ecuménico en la Iglesia Ortodoxa, con su sede en la histórica ciudad de Constantinopla, hoy conocida como Estambul. A diferencia de la situación en la Iglesia copta y la Iglesia católica, su rol es meramente honorífico, ya que, si bien tiene la responsabilidad de presidir los concilios en los que participa, su autoridad se limita exclusivamente a la facultad de reconocer nuevos patriarcados y a actuar como el principal vocero de la Iglesia Ortodoxa, sin intervenir en los asuntos internos de los demás patriarcados de la misma. Además de su posición como líder formal y honorario de los 300 millones de cristianos ortodoxos distribuidos por todo el mundo, también ejerce como el primado de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, congregando a cerca de 4 millones de fieles en diversos países. El patriarca es considerado el legítimo sucesor de Andrés el Apóstol, de manera análoga a como el patriarca de Roma es considerado el sucesor de su homólogo Simón Pedro, mientras que los patriarcas de Alejandría son reconocidos como continuadores de la labor de Marcos el Evangelista, discípulo de San Pedro. Conforme a la tradición, se sostiene que la diócesis de Bizancio fue instituida en el año 38, después de que Andrés el Apóstol, a quien se atribuye la fundación de esta iglesia, llevara a cabo su prédica en Asia Menor. Cuando en el año 324 el emperador romano Constantino I determinó establecer su nueva capital en Bizancio, a la cual nombró Constantinopla, la primacía en la iglesia recaía en el obispo de Roma. En consecuencia, Constantino convocó el primer concilio ecuménico en el año 325, celebrado en Nicea, donde además de abordar cuestiones doctrinales, se procedió a la reorganización de la iglesia en metropolitanatos y diócesis. En este contexto, se equiparó en rango a las futuras sedes patriarcales de Roma, Alejandría y Antioquía, otorgando a sus titulares la denominación de arzobispos. La diócesis de Bizancio quedó subordinada a la arquidiócesis de Heraclea, cabeza del exarcado de Europa. Con la inauguración de la ciudad de Constantinopla el 1 de mayo de 330, la diócesis fue elevada al estatus de arquidiócesis. En el Segundo Concilio Ecuménico, que tuvo lugar en Constantinopla en el año 381, se estableció que el obispo de Constantinopla debía ostentar la precedencia de honor después del obispo de Roma. Esta decisión suscitó la protesta por parte del Patriarcado de Alejandría, en virtud de que en el primer concilio se había determinado que el obispo de Alejandría gozaría de la precedencia de honor después del obispo de Roma. El Cuarto Concilio Ecuménico, celebrado en Calcedonia en el año 451, otorgó a Constantinopla el mismo primado de honor que a Roma, y le confirió derechos de supervisión sobre los metropolitanatos cercanos. Sin embargo, se reconocía al obispo romano como la máxima autoridad moral sobre los demás patriarcados, lo que estableció la pentarquía. El Papa León I, el Magno, rechazó aprobar dichos cambios, argumentando que se habían implementado en ausencia de sus representantes. Además, para destacar su primacía sobre todos los patriarcados, adoptó el título de Pontifex Maximus, un título que el emperador romano Flavio Graciano había dejado de utilizar. No obstante, varios siglos después, sus sucesores reconocieron la primacía del patriarca griego de Constantinopla sobre la Iglesia de Oriente. La jurisdicción del obispo de Constantinopla abarcaba los exarcados de Ponto, Asia y Tracia, mientras que la jurisdicción sobre el Ilírico Oriental estuvo en disputa entre los obispos de Roma y Constantinopla, quedando fuera de sus jurisdicciones hasta el año 535, cuando pasó a depender del papado. La confirmación de la degradación del Patriarcado de Alejandría debido a las presiones ejercidas por el poder imperial sobre la Iglesia, junto con las decisiones tomadas en el Concilio de Calcedonia en relación a las controversias cristológicas de la época, llevaron al patriarca de Alejandría, Timoteo el Huro, a emitir una excomunión en el año 457, que incluyó al patriarca de Constantinopla y a los demás patriarcas. Esto resultó en la separación de su patriarcado del resto de la Iglesia y marcó el surgimiento de la Iglesia copta. Posteriormente, los esfuerzos de Constantinopla por poner fin a la división religiosa en el imperio, a través de la aceptación del miaficismo, provocaron el cisma acaciano entre Oriente y Occidente, que se extendió desde 482 hasta 519. Con la caída del Imperio Romano de Occidente el 4 de septiembre de 476, Roma quedó fuera del control imperial, y el patriarca de Constantinopla comenzó a ser denominado como patriarca ecuménico.
Esta denominación fue utilizada por primera vez en un concilio oriental en el año 536 y se oficializó en otro concilio en 587, lo que resultó en una ruptura temporal en la comunión con Roma. Otra ruptura tuvo lugar con el decreto iconoclasta del patriarca de Constantinopla en 730, el cual fue rechazado por el Papa. En respuesta, el emperador iconoclasta León III transfirió la jurisdicción patriarcal del Ilírico Oriental, el sur de Italia y Sicilia de Roma a Constantinopla. La controversia iconoclasta finalmente fue condenada en el Concilio de Nicea II en 787, pero no se resolvió completamente hasta marzo de 843, después de la destrucción de numerosos íconos e imágenes de santos. En 911, el metropolitano búlgaro de Preslav se proclamó patriarca, lo cual fue rechazado por el patriarca de Constantinopla hasta que se llegó a un tratado en 927. No obstante, esta situación fue abolida en 971. En 976, se estableció otro patriarcado búlgaro en Ohrid, que resistió la autoridad de Constantinopla, pero fue abolido en 1018 y reemplazado por una arquidiócesis autocéfala que perdió su carácter búlgaro y pasó a ser de origen griego. La elección del patriarca Focio en 863 provocó un cisma con Roma que perduró hasta 867. Otro cisma tuvo lugar desde 1009 hasta 1012 debido a la controversia sobre la inclusión de la cláusula filioque en Occidente. Esta controversia, junto con el reclamo de la primacía universal por parte del Papa, culminó en la ruptura definitiva de la relación con Roma en el Gran Cisma de 1054. En esa fecha, el legado papal excomulgó al patriarca Miguel I Cerulario, y éste respondió de la misma manera al día siguiente. Los otros tres patriarcados orientales, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, se alinearon con el patriarca de Constantinopla y rompieron oficialmente con el Papa pocos años después. En 1186, la Iglesia búlgara volvió a separarse unilateralmente del patriarcado de Constantinopla y estableció una arquidiócesis autocéfala en Tarnovo. El 6 de enero de 1454, el sultán Mehmed II se proclamó emperador, dando lugar a la elección de un nuevo patriarca de Constantinopla, Genadio II. Esto marcó el inicio de la tutela otomana sobre el patriarcado, que a su vez fue reconocido como la figura civil líder de los cristianos ortodoxos griegos en el imperio. La conquista de Serbia por el Imperio Otomano en 1459 resultó en la abolición del patriarcado de Pek, que se incorporó a la arquidiócesis de Ohrid, dependiente de Constantinopla. Sin embargo, este patriarcado fue posteriormente restablecido en 1557. En 1484, un concilio ortodoxo en Constantinopla rechazó la unión acordada en el Concilio de Florencia. En 1517, los otomanos conquistaron Damasco, Jerusalén y Alejandría, lo que con el tiempo prácticamente suprimió la autocefalía de los tres patriarcados. El Sínodo de Constantinopla eligió al patriarca de Alejandría desde 1620 hasta 1865, al de Antioquía desde 1724 hasta 1885, y al de Jerusalén desde 1661 hasta 1845. En 1571, los otomanos conquistaron Chipre, expulsando a la jerarquía latina y rompiendo la unión de los ortodoxos con el Papa en la isla. Como respuesta, el patriarca ecuménico restableció la autocefalía de la Iglesia de Chipre. El 5 de febrero de 1589, el patriarca ecuménico reconoció la autocefalía de la Iglesia Ortodoxa rusa en Moscú. El 22 de febrero de 1593, un concilio ortodoxo en Constantinopla confirmó la autocefalía rusa, condenó el concepto del purgatorio como herejía y rechazó la fecha de la Pascua gregoriana. En noviembre de 1757, el metropolitanato de Alepo pasó de la jurisdicción de Antioquía a la de Constantinopla. En mayo de 1763, se limitó el gobierno absoluto del patriarca sobre la Iglesia de Constantinopla. A partir de entonces, las decisiones importantes debían tomarse en acuerdo con tres metropolitanos superiores. El 22 de septiembre de 1766, el patriarcado de Pek fue nuevamente abolido, y su territorio se incorporó al de Constantinopla. El 27 de enero de 1767, la arquidiócesis autocéfala de Ohrid fue abolida, y sus metropolitanatos se integraron a Constantinopla, a excepción del de Montenegro, que se declaró autocéfalo al encontrarse fuera del Imperio Otomano. Luego de la anexión rusa de Crimea en 1783, el patriarcado ecuménico transfirió a la Iglesia rusa los metropolitanatos de Gotia y Capas. En 1821, dio inicio la Guerra de Independencia de Grecia,
un conflicto que presenció la ejecución de la jerarquía ortodoxa de Chipre y Creta por parte de las autoridades otomanas. Posteriormente, el Patriarcado Ecuménico restauró estas jerarquías. El 29 de agosto de 1831, el Patriarcado Ecuménico restableció el reconocimiento de la autocefalía de la Iglesia Ortodoxa Serbia. El 4 de agosto de 1833, la Iglesia Ortodoxa griega proclamó unilateralmente su autocefalía, la cual fue finalmente reconocida por el Patriarcado Ecuménico el 11 de julio de 1850. El 18 de julio de 1860, el Patriarcado dejó de ejercer el gobierno absoluto sobre los metropolitanos superiores y comenzó a permitir la participación de laicos en la elección patriarcal. El 14 de diciembre de 1864, la Iglesia Ortodoxa Rumana declaró su autocefalía, aunque esto fue inicialmente rechazado por el Patriarcado de Constantinopla hasta el 7 de mayo de 1885. En ese mismo año, las Islas Jónicas fueron cedidas a Grecia por el Reino Unido, lo que llevó al Patriarcado Ecuménico a transferir su jurisdicción sobre estas islas a la Iglesia Ortodoxa griega. El 11 de marzo de 1870, el gobierno otomano aceptó la creación del Exarcado búlgaro, lo que resultó en el establecimiento de la Iglesia Ortodoxa búlgara. Sin embargo, esta iglesia no fue inicialmente reconocida por el Patriarcado Ecuménico, y un concilio celebrado el 18 de septiembre de 1872 la declaró cismática. El 13 de febrero de 1879, el Patriarcado de Constantinopla transfirió su jurisdicción sobre los nuevos territorios que pasaron a formar parte de Serbia, reconociendo así su autocefalía el 1 de noviembre de 1879. En 1881, Tesalia se unió a Grecia, y el Patriarcado Ecuménico trasladó su jurisdicción a la Iglesia griega. En agosto de 1888, el metropolitanato de Alepo fue restituido al Patriarcado de Antioquía. El 27 de octubre de 1900, la Iglesia de Creta obtuvo un estatus semiautónomo. En 1908, Bulgaria declaró su independencia, anexando territorios otomanos y expulsando a la población griega. Como resultado, la Iglesia búlgara incorporó los metropolitanatos que dependían del Patriarcado Ecuménico en esos territorios. Entre 1912 y 1913, la Guerra de los Balcanes resultó en la expansión de Grecia hacia Epiro, Tracia Occidental, Macedonia y las islas del Mar Egeo, formando nuevos territorios griegos. El Patriarcado Ecuménico no cedió su jurisdicción sobre estos territorios, mientras que el Exarcado búlgaro expandió su jurisdicción sobre los nuevos territorios ocupados por Bulgaria. El 1 de abril de 1919, Constantinopla reconoció la autocefalía serbia, incluyendo a Montenegro, y el 12 de septiembre de 1920 otorgó a Serbia un estatus patriarcal, transfiriendo también los metropolitanatos de Bosnia y los nuevos territorios serbios. El 25 de septiembre de 1922, la Iglesia Ortodoxa de Albania declaró unilateralmente su autocefalía, y el 9 de mayo de 1922 se estableció la Arquidiócesis Autónoma de Norte y Suramérica. El 25 de noviembre de 1922, Grecia restituyó a Turquía Tracia Oriental, previa evacuación de la población ortodoxa. El 1 de noviembre de 1922 fue abolido el Sultanato Otomano y proclamada la República de Turquía, que el 6 de octubre de 1923 recuperó Constantinopla, ocupada por las potencias aliadas desde el 13 de noviembre de 1918. El 3 de marzo de 1923, el Patriarca Ecuménico declaró autónoma a la Iglesia Ortodoxa de Checoslovaquia, y el 7 de julio de 1923 aceptó como autónomas en su jurisdicción a las iglesias de Estonia y de Finlandia, que se habían separado de la jurisdicción rusa. El 13 de noviembre de 1924, declaró autocéfala a la Iglesia Ortodoxa de Polonia. En 1923, Grecia y Turquía llevaron a cabo un intercambio de población que resultó en la ausencia de fieles ortodoxos en 38 de los 42 metropolitanatos del Patriarcado de Constantinopla en territorio turco. Los griegos ortodoxos solo pudieron permanecer en Estambul, Tracia Oriental y las islas de Imbres y Ténedos. El gobierno turco retiró el reconocimiento al patriarcado como ecuménico y solo lo reconoce como líder de los griegos ortodoxos de Turquía. El patriarca se vio en la necesidad de crear 10 metropolitanatos temporales en los nuevos territorios griegos para algunos de los metropolitanos exiliados de Turquía. En 1923, un concilio ortodoxo permitió que las iglesias autocéfalas adoptaran el calendario juliano revisado, a excepción del cálculo para la fecha de la Pascua. El 23 de marzo de 1924, el Patriarcado de Constantinopla adoptó el nuevo calendario,
excepto en los monasterios del monte Asos. El 4 de febrero de 1925, el Patriarcado Ecuménico reconoció al Patriarcado Rumano. El 4 de septiembre de 1928, la administración de los metropolitanatos de los nuevos territorios griegos fue cedida a la Iglesia Ortodoxa griega. El 14 de diciembre de 1930, algunas parroquias ortodoxas ucranianas pasaron a la jurisdicción de Constantinopla en Estados Unidos. El 10 de enero de 1931 fue abolida la autonomía de la Arquidiócesis de Norte y Suramérica. En febrero de 1936, la Iglesia Ortodoxa de Letonia fue aceptada como autónoma en la jurisdicción de Constantinopla, separándose de la Iglesia rusa. Sin embargo, esta autonomía fue abolida junto con la de Estonia el 30 de marzo de 1941 cuando estos países fueron anexados a la Unión Soviética. Luego de la anexión alemana, las iglesias de Letonia y Estonia recuperaron su autonomía en junio y julio de 1941, respectivamente, pero la perdieron nuevamente con la reocupación soviética en 1942 y 1945. Sus jerarquías permanecieron en el exilio desde entonces. El 30 de marzo de 1937, se aceptó la autocefalía de la Iglesia Ortodoxa de Albania y el 22 de febrero de 1945 se hizo lo mismo con el Exarcado de Bulgaria. En 1948, los comunistas disolvieron la Iglesia Autónoma de Checoslovaquia, pero el 23 de noviembre de 1951 fue declarada autocéfala por el Patriarcado de Moscú, aunque Constantinopla no la reconoció hasta el 27 de agosto de 1998. El 7 de diciembre de 1965, se produjo un histórico encuentro entre el Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras I, en el cual se revocaron los mutuos anatemas de 1054, marcando la primera reunión desde 1439. En agosto de 1971, el gobierno de Turquía cerró el último seminario ortodoxo en el país, en la isla de Halki, y nunca volvió a permitir su reapertura. El 11 de marzo de 1995, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana en Australia, Estados Unidos y Europa Occidental aceptó la jurisdicción de Constantinopla. El 8 de enero de 1991, el Patriarcado designó un exarca para restablecer la Iglesia Ortodoxa de Albania, que había sido aniquilada por los comunistas en 1967, y el 22 de junio de 1992 se restableció su autocefalía. El 22 de febrero de 1996, Constantinopla restableció la autonomía de la Iglesia de Estonia, aunque esta decisión fue rechazada por la Iglesia rusa. El Exarcado Patriarcal para las parroquias de tradición rusa en Europa Occidental, con sede en París, aceptó la jurisdicción del Patriarcado Ecuménico el 17 de febrero de 1931 y fue abolido el 27 de noviembre de 2018. Los miembros del Exarcado se negaron a su supresión y se incorporaron al Patriarcado de Moscú, que el 7 de octubre de 2019 creó con ellos la Arquidiócesis de las Parroquias de Europa Occidental del Patriarcado de Moscú. El 11 de octubre de 2018, el Patriarcado de Constantinopla revocó su decisión de 1686, por la cual había dado permiso al Patriarca de Moscú para ordenar al metropolitano de Kiev. Además, confirmó sus intenciones de otorgar autocefalía a la Iglesia Ortodoxa en Ucrania y creó una estauropegión en Kiev, un cuerpo eclesiástico subordinado directamente al Patriarca Ecuménico. En respuesta, el 15 de octubre de 2018, el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa rusa suspendió la comunión con el Patriarcado de Constantinopla. El 5 de enero de 2019, el Patriarcado reconoció la autocefalía de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, tras la unificación de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana Patriarcado de Kiev y la Iglesia Ortodoxa Autocéfala Ucraniana. Cada historia tiene su propio protagonista, y cada protagonista deja un legado duradero. Únete a nosotros en nuestro canal, para explorar más de estos relatos fascinantes y descubrir las huellas que han marcado la historia.